Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Es un privilegio poder compartir nuevamente el catecismo de la Iglesia Católica. Hemos estado hablando acerca de Jesús, acerca de diversos aspectos que la Iglesia nos va desgranando a través del catecismo sobre nuestra fe, que es tan importante porque en muchas ocasiones nosotros efectivamente conocemos la fe, pero solo la vemos desde un aspecto muy teórico. Es importante conocer la fe para poder llevarlo definitivamente a la vida. Esto es importante. Es como cuando uno va a la escuela, va a la universidad y cuando le enseñaban a contar palito y bolita, manzanas, uno se preguntaba, ¿y esto de qué me va a servir? Y cuando le enseñaban a multiplicar, dividir, ¿y esto de qué me va a servir? Posiblemente a esas edades no le encontrábamos sentido. Bueno, algo parecido ocurre con el catecismo de la Iglesia Católica. Muchas veces algunas enseñanzas son un poco abstractas de la Biblia, pero si nosotros no tenemos ese conocimiento, no vamos a poder vivir nuestra fe de manera plena y también vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo más importante. Entonces, importante el conocimiento de la doctrina, que es la que a la luz del Espíritu Santo nos va a orientar y saber qué tenemos que creer y por lo tanto cuál es la manera correcta de orar, vivir. Bien, dicho esto, importante también este canal. Recuerden que este canal requiere de cada uno de nosotros. Este es el canal de la iglesia, igual que ocurre con una parroquia, en muchas ocasiones es fundamental que los feligreses ayudemos al sostenimiento de FTV. Primero, como decíamos, haciendo el ejemplo, ¿cómo funciona una parroquia? Bueno, una parroquia no puede vivir si no hay feligreses, así que tenemos que asistir a la misa, a los actos, a los retiros, lo que se organiza en la parroquia hay que participar. Igual en FTV, usted no puede ser FTVidente si no se aprovecha de la programación. Otro aspecto de convergencia, es importante la oración. ¿A qué vamos a la parroquia? Sino a orar por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, por la iglesia en general, por el país y por el mundo entero, para que el Señor nos bendiga y repare muchas veces lo que hemos dañado con nuestros pecados. Así que esta obra también requiere de la oración de cada uno de ustedes. Recuerden siempre en su oración personal, comunitaria, en la Santa Eucaristía, en cualquier oportunidad que usted tenga, recuerde pedir por las obras católicas y en especial estamos recomendando por esta que es FTV. Y finalmente, como ustedes saben, la obra de Dios se sostiene también con los bienes materiales. Como decía una vieja frase, que el evangelio es gratis y siempre será gratis. Dice el Señor, dar gratis lo que ustedes recibieron gratis. Sin embargo, hacérselo llegar a ustedes tiene costo. Por eso la iglesia siempre ha pedido su apoyo para que la evangelización pueda seguir. FTV igual requiere poder gastar los costos propios de una televisora, como son la energía eléctrica, las comunicaciones, también hay que pagar los salarios, compra equipo, el mantenimiento, todo lo necesario para que esta señal le llegue así como le llega esta clara y nítida para usted y para el mundo entero, porque también transmitimos a través de las redes sociales. ¿Cómo usted puede donar? ¿Cómo usted puede ayudar, aportar ese grano de arena? De muchas formas. En primer lugar, si tiene tarjeta, puede hacerlo a través de Visa, Clave o Mastercard. También puede hacerlo a través de las cuentas en los 3 bancos fundamentales que tenemos cuenta en nuestro canal, que es en el Global Bank, el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho de nuestro país, y el Banco General. En todas ellas se identifica como Fundación para Educación en Televisión. La cuenta se llama de esa manera, FTV, Fundación para la Educación en Televisión. Entonces, también puede hacerlo a través de ir personalmente allá y preguntar por la cuenta y depositar, o hacerlo en banca en línea. Finalmente, todos conocemos, hay una aplicación que se ha hecho muy popular. Si usted tiene cuenta en el Banco General, también puede hacerlo de esta manera. Bueno, ya está apareciendo en pantalla las diferentes cuentas, número de cuenta y demás, donde tenemos nosotros y pedimos su apoyo. Decíamos que el Banco General tiene una aplicación muy importante para nosotros, que es el Yapi. El Yapi, que ya usted conoce, que todos los que tenemos cuenta en el Banco General podemos a través del Yapi efectivamente
intercambiar beneficios. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, usted va a la aplicación Yapi, simplemente busca en el directorio FTV05 y allí efectivamente podrá encontrar el medio de poder hacer su donativo. Recuerde, el tamaño del donativo no es lo importante, no se detenga porque usted considera o piensa que su donativo es pequeño. Lo importante son dos aspectos, el corazón con que lo haga y yo agregaría si puede ser persistente. Si usted puede, por ejemplo, para poner un ejemplo insignificante, si usted puede dar $1 todas las quincenas y puede ser sostenible en el tiempo, haga eso. Si al final recuerden que el Señor sabe cuántos bienes materiales tenemos, para qué lo tenemos destinado y el corazón con que lo damos. Y recuerden que cada uno, si aporta un grano de arena, hacemos una montaña de amor que hace posible que esta obra pueda seguir adelante. Siempre recuerde, estas obras no tienen fines de lucro, no es para beneficiar a una persona o a una organización, es para poder reinvertir, para que el Evangelio llegue y se mantenga a los que estamos tratando de seguir al Señor, también nos ayude a seguir adelante. Dicho esto, vamos a entrar propiamente en materia y vamos a pedirle a nuestro director que por favor nos ponga el numeral que vamos a comentar, que nos habla acerca de Jesús y ese encuentro que tuvo con la religiosidad de hebreo. Se recuerde que Jesús se nos manifestó de diversas maneras y se nos presentó, como vamos a ver ahora, como alguien más que un simple hombre. Y entonces eso efectivamente fue uno de los elementos que trajo un choque y eso tiene que ver con la redención. Así que vamos a ver el numeral que es el numeral 587 y el subtítulo dice Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. 587, si la ley y el templo de Jerusalén pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Y acepta ser verdadera piedra de escándalo tiene dos connotaciones muy importantes que tenemos que vislumbrar. La primera, efectivamente, de que ya Dios sabía que conocía de toda la eternidad que la obra de redención se iba a dar a través de la cruz y el rechazo del pueblo de Israel y de todos nosotros de la salvación que Él nos trae, porque recordemos que la cruz de Cristo no es responsabilidad privativa ni única de los contemporáneos de Jesús, es decir, de los romanos, del Sanedrín o del pueblo que pidió crucificarlo, sino de todos nosotros. Así que sí, nuestro rechazo lleva a Jesús y nuestros pecados llevan a Jesús a la cruz. Entonces, efectivamente, era un medio, así que Él acepta ser piedra de tropiezo y de escándalo para que no sea aceptado muchas veces. Pero también ocurría algo que era indudable. Jesús tenía que revelar la verdad y por lo tanto el pueblo de Israel en ese momento se encontraba muy lejos de lo que Dios quería de ellos. Y esto es muy importante porque eso no puede ocurrir a todos nosotros. Nosotros podemos pensar que somos buenos católicos, podemos pensar que estamos haciendo lo correcto y realmente lo que estamos haciendo es autocomplaciéndonos, dándonos palmaditas a nosotros mismos de lo bueno que somos, de lo bien que lo estamos haciendo. Usted no ha visto personas que siempre piensan que los otros son los malos, los otros son los que conducen mal, los otros son los corruptos, los otros son los mentirosos, los otros son los malvados. Yo soy simplemente una víctima entre tanta maldad que hay en este mundo y las personas que tienen esa actitud, que se consideran el ombligo del mundo, entonces efectivamente no pueden ver su pecado. El otro aspecto es que si una persona o una sociedad considera que ha alcanzado la máxima sabiduría y que está lejos de equivocarse, no acepta tampoco ningún tipo de corrección, ningún tipo de mira, ¿por qué no lo ves de este ángulo? Entonces algo ocurrió con la sociedad y los líderes religiosos en la época de Jesús. Jesús viene a demostrarle, ¿sabe qué? Esto que ustedes están enseñando, esto que ustedes están viviendo, esto que ustedes están haciendo no va acorde, no solo con la voluntad de Dios, sino que incluso con la misma enseñanza que tienen las Escrituras. Entonces Jesús viene a mostrarle eso y entonces, aparte de que viene a demostrarle que está equivocado y viene a enseñarle que no es el camino correcto para andar con Jesús, las autoridades
judías, y que quiero que quede claro que cuando hablo de esta manera no me estoy refiriendo solo a ellos, para como quien ve una obra de teatro y se siente entre el público viendo el gran drama. No, el propósito es para que reflexionemos nosotros. Ya ellos murieron todos y están juzgados y no sabemos cuál fue el veredicto de Dios, pero nosotros estamos por ser juzgados y debemos vernos en ese espejo y preguntarnos si nosotros no tenemos la misma actitud frente a Jesús, tal vez no mandándola a crucificar, pero sí desobedeciéndole. Jesús dijo en un momento, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido? Entonces, efectivamente, ahí nos encontramos con esa piedra de tropiezo donde Jesús nos dice qué tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando Jesús nos dice que hay que amar a los enemigos, ¿no? Y perdonar a los que nos ofenden. A ver, nominalmente todo el mundo dice que es lo correcto, pero a ver, ¿cuántos enemigos llevamos perdonados? Contémoslo. Contemos cuántos enemigos hemos perdonado. Y contemos qué tanto amamos a aquella persona que me ofende. O realmente yo digo, nada más voy a esperar el momento oportuno para vengarme. Entonces sí, entonces vemos ahí que la actitud, y tenemos la misma actitud que el Sanedrín. Decimos, no, yo tengo un cristianismo a mi manera, a mi modo, como yo quiero, cuando yo quiero. O yo voy a la iglesia cuando me gusta y el sermón me agrada cuando coincide conmigo, pero cuando no coincide con lo que yo pienso, simplemente lo desecho, no lo escucho. Entonces, Jesús fue piedra de escándalo por eso. También Jesús es piedra de escándalo porque se presenta con lo que Él es. Él dice, yo no soy un simple hombre, yo soy Dios. Y con esa autoridad enseño y hago algunas acciones que vamos a ver en los siguientes numerales que efectivamente tiene escándalo. Ahora, pregúntese usted. Me pregunto yo, ¿para mí Jesucristo es Dios? Todo el mundo dice, sí, los católicos todos creemos que Jesucristo es Dios y nuestro Señor. Ah, bueno, perfecto. Entonces la pregunta es, ¿entonces Jesucristo es más importante que mi mamá, que mi papá, que mis hijos, que mi padre, que mi madre, que mi trabajo, que mi prestigio? Jesús es lo más importante. Yo estoy dispuesto a que Jesús sea lo fundamental, lo primario. Y si Jesús me dice, tu mamá se tiene que morir, tu papá se tiene que morir, un hijo tuyo se tiene que morir, sí, Señor, yo obedezco porque tú eres el Señor de mi vida y yo lo que tú propongas, yo lo acepto. Ah, no, Jesús. No, tú eres mi Dios y todo me va bien. Si no se muere nada de mi familia, si yo no me enfermo, si yo no tengo problemas, si yo no pierdo el trabajo, si todo me va bien, si yo cuando voy por la calle no hay tranque, si cuando llego a los lugares encuentro estacionamiento, entonces Jesús, tú eres glorioso y maravilloso porque tú me quitas los problemas. Pero cuando vienen los problemas, cuando viene la cruz, cuando viene el momento que cada uno tome su cruz y me siga, dice, este Jesús no es el que a mí me gusta o me lo cambiaron. Este no es el Jesús que yo conozco. El Jesús que yo conozco me tiene que arreglar toda la vida y yo viví una vida sin problemas y entonces ese será mi Dios. Entonces ahí vemos que efectivamente a nuestro modo ocurre lo mismo que el Sanedrín. El Sanedrín dice, yo quiero un Dios que venga y nos quite a los romanos de encima, que nos quiten todos estos problemas que tenemos, que seamos una nación poderosa económicamente y militarmente. Nosotros ya estamos cansados de estar sometidos a tantas potencias extranjeras que nos deportaron, que nos avasallaron, que nos esclavizaron. Ahora queremos un Dios que venga con fuerza y poder a destruir los males que tenemos. Pero no, viene Jesús y dice, manso y humilde de corazón, que hay que amar a los romanos, que hay que perdonarlos, que el evangelio es para todos, que la base está en el amor y el perdón. Dice, este no es el Mesías que esperamos nosotros. Este no es el Mesías. Algo muy parecido ocurre ahí, por eso es que hay tanta gente que hace negocio con la fe y ha convertido la fe en un modelo de prosperidad, ¿no? Pare de sufrir, o simplemente la teología de la prosperidad, que si tú aceptas a Jesús Señor y Salvador y diezmas con generosidad, el Señor te va a dar mucho dinero y mucha prosperidad. Y todo el mundo dice, amén, ese es el Jesús que yo quiero. Entonces, vamos a ver si el Jesús revelado por la Escritura, que dice cosas que muchas veces no nos gusta, no lo estamos rechazando igual que el Sanedrín. Igual que ayer, hoy no sea piedra de escándalo para nosotros, porque no se acomoda a nuestros esquemas mentales, a nuestros esquemas sentimentales, o no se acoge a nuestra comodidad. Muy bien, hermanos, ya se acabó este primer segmento. Vamos a continuar después de esta pequeña pausa
con los demás numerales del catecismo. Bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero ahora que estamos comentando el Catecismo, vamos a entrar en un punto sensible y veremos que efectivamente, a partir de ese punto sensible, vamos a tener alguna reflexión para nuestra vida en la actualidad. Fíjense, los dos numerales que vamos a reflexionar en este bloque son dos numerales que hablan de un binomio. Pecado, misericordia. También podríamos decir pecado, reconciliación. Entonces Jesucristo es piedra de escándalo porque las actitudes que vamos a encontrar en el Evangelio con los fariseos, con los pecadores, con la actitud de Jesús hacia ellos, va a ser una realidad que tiene plena actualidad con nosotros. En otro aspecto, es como cuando yo le decía a alguien, nosotros creemos o nos creemos mejores porque tenemos celulares. Le llamamos celulares inteligentes porque tiene algún tipo de procesador o tiene algunas aplicaciones que nos pueden hacer la vida un poco más fácil. O tenemos computadores o tenemos estos medios. Pero ¿saben qué? El ser humano, nacido de mujer, es igual ahora que hace siglos atrás. No es diferente. Ah, no, que tiene una mejor educación, que conoce más la cultura. Si fuera así, no hubiera pecado ahora. La gente no pecara y fuera una sociedad pulcra, una sociedad impoluta, porque hemos evolucionado y hemos avanzado y mira, los pecados que se cometían antes no se cometen ahora y bueno, la experiencia a las pruebas me remito. Miremos cómo está nuestra sociedad y entonces veremos que efectivamente los hombres que existieron en la época de Jesús, después en la época de los padres de la Iglesia, en la Edad Media, después el Renacimiento, en la Edad Moderna y etcétera, son hombres que lo que ocurre es la circunstancia histórica y nuestra realidad. Cambia y entonces la proyección de lo que somos y por ende de nuestras virtudes y nuestros vicios, entonces se ve reflejada, pero en la esencia es lo mismo, es el pecado, la rebeldía contra Dios. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el siguiente numeral, cómo el pueblo de Israel se escandaliza y las autoridades religiosas con Jesús con respecto a una actitud, y vamos a ver cuál es nuestra actitud moderna frente a eso. Vamos a ver el siguiente numeral, ¿qué nos dice? Dice el numeral 588. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos, contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Jesús afirmó, no he venido a llamar a la conversión a justos, sino a pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Y aquí vemos una actitud fundamental que debemos analizar aquí y retrotraerla a nosotros. Esta realidad estamos viendo, recuerden que el catecismo es el fruto de la reflexión de los evangelios, es un resumen también, el catecismo no pretende ser toda la doctrina, sino que es un resumen, pero de lo esencial, pero fruto del magisterio que nos interpreta lo que ocurre, lo que nos enseña la iglesia, lo que nos enseñan los evangelios, la misma palabra de Dios. Fíjense en estas dos realidades. En primer lugar, escándalo porque Jesús se acercaba a los fariseos que eran, podríamos decir, los más religiosos del momento, los que procuraban cumplir con la ley, pero se escandalizaban también de que se acercaba a los que eran llamados en ese momento pecadores. Entonces, ¿qué ocurre? Está el extremo de los fariseos, que entre ellos hubo quienes se convirtieron y formaron parte de la nueva iglesia. Generalmente vemos a los fariseos como que no creyeron, no,
Eso no fue así. No podemos asegurar que en qué porcentaje, pero sí hubo fariseos, sí hubo escribas, sí hubo levitas, sí hubo personas que eran especialistas en la ley y creyeron en Jesús y se convirtieron, se hicieron cristianos. Entonces, efectivamente, no fue como un rechazo. De hecho, Jesús en algún momento dijo que el fariseo o el escriba que entra en el reino de los cielos es como aquel hombre que del baúl puede sacar cosas viejas y cosas nuevas y efectivamente lo enriquece, ¿no? Porque conocía el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento y la doctrina de Cristo venía a tener un enriquecimiento. Pero dentro del fariseísmo, de los escribas, de todos estos, los levitas, también habían unos que decían que no tenían pecado, que ellos estaban bien con Dios en todos los sentidos. Así que no necesitaban que nadie le dijera, ni que eran esclavos del pecado, como Jesús se lo dijo, ni que eran ciegos, como también Jesús se lo dijo, de que sus actitudes no eran acorde con la Escritura. Ellos no querían escuchar eso. ¿Por qué? Porque se sentían libres de pecado. Y eso que se sentían libres de pecado, se sentían con la autoridad de señalar, estos son dignos de Dios, estos no son dignos de Dios, estos no tienen por qué acercarse a Dios. Ellos tenían esa división. Nosotros somos los puros, estos son los impuros. Tenemos el otro extremo. También hubo gente pecadora que se convirtió, pero hubo gente pecadora que no se convirtió. Entonces no podemos simple y llanamente caer en un romanticismo, como que todos los pecadores creyeron en Jesús o que todos los pecadores se arrepintieron. No, simplemente se pone como paradigma el hecho de que pecadores, y como diríamos en lenguaje común, pecadores fuertes, se convirtieron ante la predicación de Jesús. Así que sí hay posibilidad y esperanza de gente que en el pasado estuvo totalmente lejos de Dios. La misericordia de Dios los llama y si aceptan, se convierten. Fíjense que Jesús puso una parábola interesante. Decía que un padre tenía 2 hijos. A uno le dijo, ve a mi viña a trabajar. Y él le dijo, sí, pero no fue. A otro le dijo, ve a mi viña a trabajar. Le dijo, no voy, pero después se arrepintió y fue. Dice, ¿quién obedeció al final al Padre? Dice, el que le dijo que no y obedeció al final. Esos son los pecadores, que al principio dicen no a Dios, pero después se convierten. Otros dicen nominalmente sí a Dios, pero no hacen lo que Dios quiere. Entonces ahí vemos ese interesante encuentro entre gente que se cree pura y quiere expulsar a los demás de Cristo, alejarlo. Dice, estos no son dignos de estar aquí. Gente que son pecadores empedernidos y que no quieren saber nada de Dios, ni les importa ni les interesa. Gente que en su corazón alberga la esperanza de que Dios los perdone y le dé una oportunidad de volver. Entonces Jesucristo frente a eso tiene apertura a ambos. Al que, podríamos decir, aquel que está más religioso, más compenetrado en la fe, y aquel que también está lejos de Dios. Entonces a eso que se refiere el Papa Francisco. Tenemos que tener una iglesia abierta. Aquel que puede tener un conocimiento y que tal vez puede pecar de creer que no necesita de nadie o que no necesita de nada porque se la sabe toda, ya es puro, pero también aquel que necesita del perdón y la misericordia de Dios y que Dios sepa que Dios lo ama y es capaz de perdonarlo en su situación. Pero eso no significa que podamos tabla rasa de que aquel que es religioso es malo o aquel que es pecador es malo, sino que todos están llamados y esa es la apertura que Jesús nos muestra que debemos tener nosotros en el corazón, para todos. A veces en la iglesia nosotros tenemos actitudes más duras para el hermano con el que no coincidimos, ambos somos pecadores, pero estamos tratando de buscar de Dios en la iglesia, pero tenemos diferencias de conceptos y somos durísimos con el hermano, que nos creemos nosotros los puros. O a veces tenemos actitudes contra las personas que están en el mundo, que están lejos de Dios, y les decíamos que se vayan al infierno. Yo no voy a perder tiempo con esa gente, porque esa gente que anda renegando de Dios y se burla, no pedimos misericordia ni tenemos interés en evangelizar. Dice el Papa, pero si es que tenemos que buscarlos, si son nuestros hermanos. Si Dios quiere que todos se salven, dice la palabra, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos a ver el siguiente numeral que va en la misma línea de lo que estamos hablando. Ahora, con respecto al perdón.
y la misericordia de Dios. Sí, señor director, dice el numeral 589. Jesús se escandalizó, sobre todo porque se identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Porque como ellas dicen justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacer igual a Dios, o bien dice la verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Bueno, aquí vemos dos situaciones interesantes efectivamente de la misericordia de Dios y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y es la siguiente. Póngase a pensar un momento en esto, amigo televidente. Dice lo siguiente el catecismo. El catecismo nos plantea de que efectivamente la gente se escandalizaba por la misericordia que Dios planteaba y por el perdón. En la misericordia, ¿qué ocurría? Bueno, que efectivamente para la época, para los fariseos, la gente solamente veía las cosas en función de cumplo o no cumplo. Si no cumplo, soy un maldito y Dios me desprecia y me va a castigar. Y si cumplo, soy un buen servidor de Dios y Dios me va a bendecir. Así. Pero ¿sabe qué pasa? En esa ecuación, la persona que no cambia, ni siquiera Dios lo toma en cuenta. Ni siquiera Dios se acerca a él. Jesucristo muestra que Dios se acerca a todos. Se acerca al que se considera puro y se acerca al que es pecador. El que se considera puro, la soberbia se lo está consumiendo. Y aquel que es pecador, sus vicios se lo están consumiendo. Pero a ambos Dios se acerca. ¿Para qué? Para otorgarle el perdón. Pero hubo soberbios que dijeron, no quiero ningún perdón, tú no tienes que perdonarme nada porque yo estoy bien, yo soy hijo de Moisés y no tengo nada que me perdone. Y en nosotros, los pecadores, hubo unos que aceptaron el perdón y otros que no. Entonces, efectivamente, pero el mensaje es que Dios se acerca a todos a concederle la oportunidad de la misericordia. Depende de nosotros si aceptamos esa misericordia. Depende de nosotros si nosotros aceptamos ese perdón. Y si nosotros mantenemos la vivencia de ese perdón en el tiempo. Eso es fundamental. Entonces no es que algunos tenemos ese privilegio de que del amor de Dios o no. ¿Qué pasa? Entonces cuando un fariseo encontraba en Jesús las palabras de Dios para encontrar el camino, sí se acercaba y lo entendía. Pero cuando veía un pecador que se acercaba, decía, este no es digno de la misericordia de Dios. Esa actitud puede parecerse a la nuestra. O cuando el pecador demostraba un amor tan profundo de gratitud hacia Jesús, era totalmente sorprendente. Y Jesús dijo, es que lo que pasa es que como él ha descubierto la misericordia de Dios en su vida, es capaz de manifestar ese amor. Entonces, ya se acaba el segmento, reflexión para nosotros. Si no somos misericordiosos es porque todavía no hemos descubierto la misericordia de Dios. Si no somos capaces de tener comprensión con los pecadores, ya sea de soberbia, porque también los hay, de que se creen justos pecadores y que se la saben todas, o ya sea de que están sometidos a los vicios, si no somos capaces de tener misericordia con ellos, tampoco hemos recibido realmente el amor de Dios y la comprensión de cuán pecadores somos. Y finalmente, si no somos capaces de amar a Jesús con un tierno amor, no solo intelectual, sino afectivo, es porque no tenemos esa relación. Y cuando vemos a alguien que lo tiene, hasta nos escandalizamos. Entonces, en resumen, este numeral del catecismo nos presenta de que no se trata solamente de vamos hacia los pobres, los pecadores, los apartados, los alejados, pero cuando yo tengo un hermano al cual yo tengo diferencias de conceptos de realidad, ese no, apártalo, es un maldito, un hereje, qué sé yo. Y viceversa, no, yo me junto nada más con los de mi iglesia y no sé qué, pero esos que están en el pecado son unos malditos, aléjenlos. Eso es lo que el Papa nos está pidiendo, apertura. El Papa no está diciendo que no llamemos pecado lo que no es pecado, o que no digamos que no pidamos el arrepentimiento, sino que le demos la oportunidad a todo el mundo.
porque ahora todo el mundo quiere estar estratificado, cambiado, mi grupo, mi gente, y los que estamos así, no hemos conocido todavía el corazón de Cristo, el Sagrado Corazón o el Inmaculado Corazón de María. Vamos a hacer la segunda pausa del programa y después vamos a continuar con el reportaje que nos tenemos sobre el tema que tenemos con Monseñor José Ignacio Munilla, comentando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, hermanos, ya estamos en el último bloque y como prometimos al finalizar el anterior, vamos a iniciarlo con un reportaje que no es más que el desarrollo que hace Monseñor José Ignacio Munilla, obispo español de Alicante, que él hizo un gran trabajo comentando el Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María, lo comentó completamente y después se dio a la tarea aquí a través de las redes sociales, efectivamente el YouTube, hizo el comentario del compendio completo. En esta ocasión nos va a regalar una reflexión sobre el aspecto del compendio que trata de este tema. Así que vamos a escucharle. Número 116 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y Salvador? Responde, Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia, que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios, el perdón de los pecados. La exigencia de Jesús de creer en Él y convertirse permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín, que juzgó que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Jesús nunca cuestionó la fe de Israel en un único Dios, pero es obvio, es evidente que su forma de ejercer la misericordia como reveladora de la forma en la que Dios tiene misericordia de nosotros, el hecho de que Jesús se presente mostrando su misericordia con los pobres y con los últimos, diciendo que esa forma de actuar de Él es reveladora de cómo Dios actúa en nosotros, el hecho de que Él se muestre, ¿no?, en sus acciones revelador del Padre, suscita, ¿no?, una polémica. Él dice en Mateo 9:13, haciendo suya una palabra de Oseas, capítulo 6, versículo 6, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Está revelando Él es el revelador de cómo es Dios, de cuál es el corazón de Dios, de qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Dios quiere que pongamos el centro de atención y de gravedad de nuestra vida en la misericordia. Está revelando al Padre. Cuando Jesús acoge a los pecadores y come con ellos, para explicar de cómo haces tú tal cosa, cómo estás tú entre los pecadores, pone el ejemplo de la famosa parábola del hijo pródigo, para entender de que Dios se conmueve especialmente del pecador. Por eso Jesús acoge a los pecadores. Todo ello está conformando una actuación de Jesús en la que Él mismo la justifica, porque es la acción de Dios, porque Dios ama especialmente a los pecadores, por eso Él está con los pecadores, ¿no? Está refiriendo que su actuación la está justificando porque es actuación divina. Yo actúo así porque esta es la acción de Dios. Y ya el momento máximo, ¿no?, el momento culminante en el que esa acción de Dios resulta escandalosa es cuando Jesús llega a perdonar los pecados.
Ya no únicamente dice estoy con los pecadores porque a Dios le conmueve el hijo que se marchó de su casa, por eso hago yo esto, ¿no? Sino que perdono los pecados. Pero ¿quién es este para perdonar los pecados? Eso es un escándalo, blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero, como digo, acusarle de blasfemia es no entender su identidad. Jesús está obrando así porque tiene una identidad divina. Muchas de las palabras y de las obras de Jesús solamente se explican por su identidad divina. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama, el que no esté dispuesto a dejar por mí casa, padre o hermanos no es digno de mí. ¿Cómo puede Jesús pedir tal radicalidad en su seguimiento si no fuese Dios? Si un hombre pronunciase esas palabras, si un hombre pidiese ese nivel de radicalidad en su seguimiento, nos estaría haciendo idólatras, nos estaría pidiendo la idolatría. Esa petición de Jesús, ¿no?, de seguimiento radical se entiende desde su identidad divina. O por ejemplo, cuando él dice, aquí hay uno que es más que el templo. Eso hace referencia incluso de que antes que Abraham existía él. Esas expresiones de que Jesús es más que el templo, o de que él existía antes que Abraham, o que el Padre y Jesús son una sola cosa. Todas esas expresiones y acciones de Jesús hacen referencia a su identidad divina. Si no me creéis a mí, creed a mis obras, dice Jesús, haciendo referencia a sus milagros, ¿no? Los milagros de Jesús son reveladores de su identidad divina. Por eso, al final Jesucristo es condenado por blasfemo. Es la causa última de la condena de Jesús. En realidad es por la no aceptación, fijaros, ¿no?, el motivo de la condena de Jesús es por la no aceptación de la encarnación, por el no aceptar que es Dios el que está ante nosotros. Mateo 26, versículos 63 y siguientes dice, Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia, ¿qué decís? Y ellos contestaron, es reo de muerte. Por lo tanto, ¿no?, ha sido la proclamación de Jesús de su identidad divina la que le ha llevado a la muerte. Y sin embargo, Jesús nunca había cuestionado la fe de Israel en un único Dios. Más bien estaba revelando que ese único Dios, al mismo tiempo que es un único Dios, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esa culmen de la revelación de esa Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, costó, también tuvo el precio de la sangre de Jesucristo para revelar al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente el reportaje, una reflexión, un ángulo de lo que estábamos planteando, y vamos a pedirle al señor director que nos ponga el último numeral para hacer el resumen de lo que hemos estado hablando sobre esta realidad, sobre la fe de Israel y la manifestación de Jesús, el numeral 591. Numeral 500 dice, solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que Él es el más que Jonás, más que Salomón, más que el templo. Cuando recuerda, refiriéndose, que David
llama al Mesías su Señor, cuando afirma, antes que naciera Abraham, yo soy. E incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Esto básicamente fue lo que Monseñor Munilla explicó, que fue lo que hablaba de la identidad con la divinidad de Cristo. Ahora quisiera que leyéramos el otro numeral, porque ahí hay un punto que me gusta, porque este aspecto lo conocemos todos. Jesucristo es Dios. Y si no creemos que Jesucristo es Dios, por lo menos nominalmente, tenemos que ser católicos. Si no lo creemos, no podemos ser católicos, porque una verdad de fe fundamental es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a ver el siguiente numeral que nos habla de este misterio del endurecimiento. Dice el 591. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en Él en virtud de las obras de su Padre que Él realizaba. Pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad. Y aquí quisiéramos hablar un poco de este tema del endurecimiento y del tema de una negación de uno mismo. Para aceptar a Jesús, efectivamente, el primer paso es reconocer que la medida de las cosas no soy yo mismo, ni mi pensamiento, ni mi idea, sino que la medida de todas las cosas es Él. Él se convierte en la medida de todas las cosas. Y a partir de ahí yo tengo que morir a mí mismo, negarme a mí mismo y reconocer que Él tiene la verdad, que Él me muestra quién soy en realidad. Entonces, a partir de ahí hay una conmoción de descubrir que no soy lo que yo pensaba, que no soy tan bueno como yo creía, que no me la sé toda, que tengo que cambiar, que tengo que tener la capacidad de poder reconocer de que no tengo todo conmigo y que efectivamente a partir de ahí tengo la oportunidad de poder empezar un camino hacia Dios. Y eso es lo que se llama fundamentalmente la conversión. A eso llamamos nosotros la conversión y es lo que tenemos que tener muy claro. Esa conversión tiene que partir de esa realidad. ¿Qué ocurre con muchas veces en ambas actitudes? Tanto la del pecador empedernido como de la persona que es religiosa, pero le falta un camino de conversión. El pecador empedernido simplemente considera que su vicio, su realidad, su encerramiento, su esclavitud es autodeterminada. Y yo decidí tener esta vida de placeres cuando realmente no se da cuenta de que está esclavizado. El otro extremo es aquel que se esclaviza por su propia autoconversión. O sea, la conversión a sí mismo, no a Dios. Yo ejemplifico que yo soy la medida de la virtud. Lo que yo considero que es virtud y yo ejecuto, eso es la bondad. Entonces Dios no es la medida de mi vida, sino lo que yo conceptúo, que es lo que pasa con los fariseos y puede pasar con muchos de nosotros que practicamos la fe. Entonces, en ambos extremos existe un endurecimiento. En este extremo hay que morir a uno mismo, a la soberbia, a saber que yo no me la sé todo, que yo soy pecador, que no todo pecado tiene que ser un delito. Puede ser que yo soy un hombre ante la sociedad pulcro, impoluto, no he cometido un delito, ni siquiera una infracción de tránsito, pero soy un soberbio y me voy para el infierno. Todo el mundo está por debajo de mí. O el otro extremo, que el vicio lo tiene. Entonces Jesús llama a ambos a la conversión. Al fariseo, que es el ejemplo de este, y que podemos llamar de la gente en la religiosidad, sumergida, pero consumido por la soberbia. Y el otro extremo está en aquel que está consumido por los vicios. A ambos Dios dice, yo soy Dios y vengo a mostrarte el camino, pero de tu parte significa morir a ti mismo, negarte a ti mismo,
tener esa conmoción y saber que la medida de mi vida ya no soy yo, sino lo que me diga mi Señor, que es Jesucristo. Bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes un programa más de Catequesis Viviente, compartiendo y comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que le desea que nos veamos próximamente, el próximo lunes, a esta misma hora, por este mismo medio, Fe TV, el canal de la misericordia, y que le desea a todos de corazón que el Señor los bendiga. Nos vemos pronto.